Podríamos cantar una canción. Amén, mis hermanos. Uno que dice ahora buenas noches o buenos días. Buenas madrugadas. Uy, ya casi la 1 de la mañana. 1 de la madrugada, bueno. Como son 4 vigilas, tenemos hasta las 6 de la mañana. No, el Señor nos ayude y nos fortalezca. Claramente es más difícil, ¿no? La parte de la palabra. Sí, los voy a perdonar a los que se duerman. Pero no, vamos a confiar que el Señor nos va a ayudar a todos. El Señor nos va... Sí. Ah, eso, préstame la cintica y le lanzamos. No, vamos a confiar en el Señor, en su Espíritu, que el Señor nos ayude en la palabra que Él tiene para cada uno de nosotros. Como decía los hermanos, bueno, la idea es terminar este ciclo de enseñanza, ¿sí?, que estábamos haciendo en cuanto a las disciplinas espirituales, ¿no? Vimos como el ayuno, la oración, la palabra, y hoy y hoy nos toca un tema muy, muy precioso, preciso para cerrar ya con el tema. Entonces, vamos primero ahí a Efesios. Hermanos, si me acompañan, vamos a leer ahí en Efesios capítulo 2. Vamos a hacer una pequeñita introducción. La verdad, sí, esperamos que sea tan larga como el Señor diga. En Efesios 2:16 en adelante vamos a encontrar un resumen muy precioso, porque este resumen prácticamente habla del propósito de la iglesia, ¿sí? Es como un resumen de la vida de la iglesia y a la vez es un resumen de nuestra vida también. Efesios 2:16 dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Aquí estamos hablando de la obra de Cristo. Y es porque nuestra vida, o si tenemos una vida, es gracias a ¿qué? A la obra de Cristo, a la obra que Él hizo en la cruz. Lo que somos, lo que tenemos, nuestra identidad como iglesia es gracias a la obra del Señor Jesús, que ha hecho ¿qué? Reconciliado. Gracias a esa reconciliación, ahora viene una gran bendición. Y dice, así que ya no somos ¿qué? Extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y era algo de lo que hablábamos también hoy en día, ¿no? Hablábamos de la comunión, hablábamos de que estamos juntos, hablábamos de que el Señor ha sido fiel. ¿Por qué? Porque ahora somos conciudadanos y ahora somos una familia y estamos aprendiendo a vivir como familia. Y estas disciplinas espirituales pues también nos ayudan a como familia estar ordenados en los caminos del Señor. ¿Qué sería de una familia sin disciplina, no? Sería algo un poco como difícil, ¿no? Sería una familia que tal vez no va a prosperar, una familia que tal vez no tendría un camino. ¿Y qué hace esta familia, estos conciudadanos? Que son cosas que hemos estado estudiando. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿qué? Jesucristo mismo. Esta familia, esta ciudad celestial es edificada ¿en qué? En Cristo. ¿Sí? ¿Y cómo va esto? Dice, en quien todo el edificio, o sea, nosotros, bien coordinado, ¿qué debe hacer? Va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. Entonces, con esto simplemente quería poner este contexto porque nosotros somos la iglesia del Señor. Una iglesia santa, una iglesia preciosa, una iglesia en la cual la idea es que estamos sumisos unos a otros, que somos una familia, que somos conciudadanos, en el cual la palabra dice que el Señor puso a unos por profetas, unos por apóstoles, ¿cierto? Unos por siervos,
O sea, en esta familia y como cusanos todos tenemos una tarea. Imagínate una familia donde falta el padre, una familia donde falta la mamá, una ciudad donde falta la policía, una ciudad donde faltan los médicos, ¿sí? ¿Qué habrían ahí? ¿Qué pasaría? Habría un desorden, habría desequilibrio. ¿Qué más habrían? Necesidades, habría un caos, ¿cierto? Y la palabra dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? ¿Qué dice? ¿Se acuerdan ahí en 1 Corintios 14, 16? ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, doctrina, lengua, tiene revelación, tiene interpretación, y dice la palabra, hágase todo para edificación. O sea que esta familia, esta ciudadanía se reúne, o sea, no está separada, sino está junta. Y cuando está junta hay una gran pregunta, dice, cada uno de vosotros tiene algo. ¿Y por qué tiene algo? Porque también la palabra ha dicho, algunos son apóstoles, otros son profetas, otros evangelistas, otros son maestros. Todos tenemos algo que dar en la casa del Señor, ¿sí? Todos tenemos algo que hacer. Y dentro de este algo que hacer se pueden resumir 3 puntos, que es lo que generalmente podríamos llamar como los 3 ministerios principales de la iglesia. ¿Que cuáles son? El primero es adorar a Dios. El segundo es perfeccionar a los santos. Y el tercero es la evangelización. Esos son los 3 ministerios de la iglesia. Nuestra primera responsabilidad como iglesia, como familia, como conciudadanos es adorar a Dios, adorar al Padre. Pues el segundo es perfeccionarnos unos a otros, ¿no? Edificarnos. Y el tercero, pues que seamos una luz en lo alto y vamos a evangelizar. Y vamos a hacer luz en las tinieblas. Y con este contexto entonces llegamos a la última disciplina de este estudio y está en Hechos 2:42, versículo muy conocido. ¿Se acuerdan que dice, y perseveraban, ¿no? En la doctrina de los apóstoles? Eso que es prácticamente la palabra, ¿no? Que ya hemos estudiado. Pero la que viene enseguida es la que vamos a ver algunos puntos. Y dice, en la comunión, ¿qué? Unos con los otros. Y también dice en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea que la iglesia primitiva perseveraba en la palabra, perseveraba en el pan, perseveraba en las oraciones, pero también perseveraban en ¿qué? En tener comunión unos con otros. ¿Y la comunión es preciosa? ¿Cierto? De hecho, hoy hemos hablado harto de la comunión. Y de hecho hemos dado gracias por la comunión. Gracias por los hermanos aquí en Suba, gracias por los hermanos en Usaquén, gracias porque estamos juntos. Pero entonces hay que profundizar un poquito en qué es esa comunión. Porque a veces la comunión no es fácil, ¿no? A veces se torna un poquito pesada, un poquito densa, ¿sí? A veces la comunión duele. Y la palabra comunión entonces viene de este lugar, koinonía. ¿Se acuerdan donde hacíamos el campamento general? Así se llamaba la finca, koinonía. Que se traduce comunión, pero también, mira, ayuda, compañerismo, contribución, ofrenda, participación. Tiene varias palabras. Pero entonces uno podría decir en esta palabra koinonía, que significa ¿qué? Tener en común. Y si nosotros fuéramos a hablar entre nosotros, ¿cuál es nuestra comunión? ¿O qué es lo que tenemos en común? ¿Cuál sería esa respuesta? El Señor Jesús. Porque si no fuera por el Señor, podríamos estar acá, pero no podríamos ser uno. No podríamos estar con gozo, con felicidad, ¿cierto? Podríamos estar inclusive peleados, porque lo que nos une es el Señor.
y estamos aprendiendo a ver al Señor en los hermanos. ¿Para qué? Precisamente para poder estar juntos. En 1 Corintios 6 dice, para recordar, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, por eso es que podemos tener comunión unos con otros, porque creemos en Cristo y entonces somos uno con Él. Y nuestro hermano que cree en el Señor también es uno con el Señor. Y ahora en nosotros puede haber unidad y puede haber comunión. Por eso otras personas que tengan otra fe no podemos tener la comunión de Cristo con ellos. Porque ellos en realidad ¿qué tienen? Otra fe. ¿Sí? Y seguramente estarán unidos en otro espíritu. Dice en Juan 14:19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, mira, porque yo vivo, también viviréis. Entonces nosotros estamos vivos para tener comunión. ¿Por qué? Porque el centro de nuestra comunión, que es Dios, que es Cristo, está vivo, ¿cierto? Porque nuestro Dios es un Dios también de vivos. Entonces dice en Juan 14:20 el que sigue, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Entonces, gracias a que estamos unidos a Cristo, podemos tener comunión unos a otros. La comunión no se puede basar entonces en filosofías. La comunión no se puede basar en gustos. La comunión no se puede basar en alabanzas, sino el centro real de una comunión verdadera de esta ciudadanía, de esta familia, de nuestra amistad, es y debe ser siempre el Señor. Y a esto suena un poco lógico, pero muchas veces esto se quita de lado. Y hacemos cualquier actividad y pensamos que estamos en comunión. En realidad no, porque hemos sacado a Cristo. ¿Se acuerdan el versículo de los pámpanos muy famoso? ¿Qué dice? Ajá, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. ¿Y qué dice? Separados de mí nada podéis hacer. O sea que si por causa del pecado, de nuestra pereza, nuestra rebeldía, nos separamos de Cristo, ¿podríamos tener comunión? ¿Podríamos estar en el poder del Espíritu? ¿Podríamos estar en los frutos del Espíritu? ¿Podríamos estar en el gozo del Señor? Claramente no. Entonces por eso es bien importante estar en Cristo. Porque entonces, ¿cómo cumpliríamos esos tres ministerios, no? Adorar a Dios, perfeccionar a los santos, evangelizar al mundo, si nosotros estamos separados de Cristo. Y aquí voy con esto, mis queridos hermanos. Y es que aquí se está estableciendo el primer componente de la comunión unos con otros. Y es que para que exista una comunión unos con otros, ¿sí? Esta comunión horizontal entre nosotros, ¿sí? Primero debe existir una ¿qué? Una comunión vertical. Porque si yo no estoy en la presencia del Señor, si yo como creyente, como hermano, yo no estoy agarrado de la vid, ¿qué podría ofrecerles yo a ustedes de comunión? ¿Cierto? ¿Qué les podría yo transmitir a ustedes? Sino entonces seguramente lo que me queda a mí como pámpano solo. ¿Y qué le pasa al pámpano solo? Dice que se seca, ¿sí? Y muere. Y es echado fuera. Entonces, eso es bien importante. La palabra dice, porque donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio. Si el Señor está, ¿qué va a haber? Va a haber comunión, va a haber testimonio. Lo que cantábamos antes de empezar, dice en 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados, ¿qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo. Nuestro principal llamado es a estar en comunión con Cristo. ¿Por qué? Porque por la caída el hombre perdió la comunión directa con Dios. ¿Se acuerdan qué hacía Dios en el huerto de Edén? Paseaba,
¿cierto? Y hablaba con Adán, hablaba con Eva, le enseñaba cosas. Pero causa del pecado, ¿el pecado qué es? Muerte. La muerte de separación. Entonces, esa comunión directa se perdió. Pero ahora, gracias a la obra de Cristo, nosotros somos llamados a esa comunión. Precisamente lo que decíamos, para tener la comunión con el Señor y así poder tener la comunión entre nosotros. Entonces ya uno concluye, ¿por qué nuestra comunión a veces es tan chocante y es tan difícil? ¿Sí? Y no somos hermanos de amor, sino somos hermanos cactus. Difícil de abrazar. ¿Sí? Difícil de estar en comunión. Porque nos está faltando esta comunión. Y a veces es muy fácil quejarse. Ay, pero es que otra vez allá el hermano Jorgeto, la hermana tal. Es tan fácil, ¿no? Quejarnos de esta comunión horizontal. Uy, pero ¿qué podría decir Dios entonces de nuestra comunión con Él? De este llamamiento. ¿Estamos respondiendo a este llamado? ¿A esta comunión directamente con el Señor? Que dijo el Señor Jesús, y yo rogaré al Padre, mira, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra comunión con el Señor? Siempre. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado su Espíritu y su Espíritu es precisamente el que nos está ayudando con nuestra carnalidad, con nuestra inmadurez, a tener la principal comunión, que es con Él. Antes de nosotros alegrarnos de la comunión unos con otros, antes de fomentar tanto la comunión unos con otros, ¿qué debemos fomentar? La comunión con el Señor. Y esa comunión no es cualquier tipo de comunión. Y hay que tener en cuenta otro aspecto entonces en esta comunión con el Señor. Y es que el principal interesado en tener esa comunión es el Señor. De hecho, el Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, ¿qué dice? Entraré ahí. O sea, pónganse a pensar, ¿qué hace o por qué Dios da este ejemplo de que Él es el que va y golpea la puerta? ¿Sí? ¿Por qué no dice Él, yo estoy en el santuario esperando que alguien venga y toque la puerta? Porque es que claramente nosotros no podemos. Y no podemos es porque en realidad en nuestra naturaleza no queremos tener esa comunión con Dios. ¿Por qué? Porque en esa comunión nosotros vamos a ser completamente desnudados. Y se van a mostrar la verdad de nuestro corazón, la verdad de nuestros pensamientos. Y para nosotros es más fácil huir de la comunión de Dios. Pero Dios en su amor, en su misericordia, ¿el qué hace? Él ya dice, yo me he acercado y estoy aquí a la puerta. Si alguno, hay hermanos, que tengamos siempre un corazón dispuesto, ¿no? A que el Señor es el que da ese primer paso. Por eso el Padre envió a su Hijo. Y por eso el Hijo también voluntariamente bajó de su trono y se encarnó. Y hay un versículo muy precioso, dice Salmo 25:14, para que lo leamos. Dice, mira que esta comunión no es una comunión de cualquier forma, sino tiene una palabra bien especial. Dice el Salmo 25:14. Dice, la comunión ¿qué? Íntima. Esta es una palabra como muy especial, ¿no? Es una palabra como muy reservada, es una palabra como muy privada, ¿sí? Eso no, algo íntimo no es como para cualquiera, ¿no? Sino es algo bien del corazón. Que dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y que dice, y a ellos hará conocer su pacto. Entonces mira que en la comunión con Dios, ¿qué va a haber? Conocimiento. ¿Sí? Entonces seguramente va a ser más fácil conocer ciertas cosas que son horizontales cuando hemos tenido esta comunión vertical. Y esta comunión vertical, ¿cómo debe ser? Íntima. Y a veces para lo íntimo uno va a lo que? A lo secreto.
¿sí? Porque allí se revela lo que es especial también. Porque a veces no todos están preparados para ver, para oír ciertas cosas que el Señor nos quiere revelar. Entonces aquí sale una primera exhortación, es que cada uno analice qué tan íntima es la comunión con el Señor. ¿Qué dice el Señor? Dice que cuando oremos, entremos, ¿sí? Y se cierre la puerta. Y allí oremos y estemos delante del Señor. Ese es un ejemplo que el Señor Jesús nos dio de la intimidad que nosotros deberíamos tener con Él en el caso de la oración. Así como aquí oramos en público y claro, y hay cierta intimidad, ¿no? A comparación del mundo. Pero entonces, mis hermanos, hay un llamado a que estemos allí en lo secreto con el Señor. Y cuando estemos con el Señor, muchas veces vamos a callar y Él va a hablar. Entonces, esta era la base que yo quería poner para entonces hablar de la comunión unos con otros. Que puede ser linda o que puede ser difícil, que puede ser de bendición o incluso hasta puede ser tropiezo. ¿Sí? Pero la base, ¿cuál es? Que nuestro llamado principal es a la comunión con Jesucristo y que siempre, para tener esta comunión horizontal, una comunión vertical. Porque separados de la vid, nada podemos hacer. Ni siquiera entrar en la intimidad con el Señor. Ni siquiera podríamos abrirle la puerta al Señor, que es el que está golpeando, para decir, Señor, ya voy. ¿Sí? Señor, estoy abriendo la puerta. Y a veces pasa eso. Dejamos de leer, dejamos de orar, dejamos de estar con los hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos va a llegar el fruto de la vida? Y entonces con eso ya, en base, ya podemos pasar a ver un poco de la comunión unos con otros. Dice en Efesios 4:1, yo pues, preso en el Señor, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Y a qué vocación fuimos llamados? A la comunión con el Hijo. A eso fuimos llamados. Nuestra vida es una vida en la cual estamos demostrando que nosotros tenemos comunión con el Hijo. Entonces hay que andar con esa dignidad. ¿Cómo? Con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué dice acá? La primera parte. Soportándoos con paciencia los unos a los otros. Hay que soportarse. Pero entonces este soportarse no lo vamos a tomar como que, ay, tengo que soportar a los hermanos. A esos hermanos que se la pasan predicando hasta las 1:08 de la mañana. Sino al contrario, que precisamente en la comunión, como hay algunos pámpanos que se alejan de la vid, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Soportarlos para que estén cerca a la vid. Estos hermanos que son llamados a la comunión con el Hijo y se están alejando de la comunión con el Hijo, entonces hay que soportarlos y para que se acerquen a la comunión. A estos hermanos que tal vez no están andando con la dignidad, con la humildad, con la mansedumbre, entonces hay que soportarlos y ayudarles. ¿Y para qué es todo esto? Soportándolos, mira, con paciencia. La paciencia nos está hablando del tiempo. ¿Y por qué el tiempo? Porque es que la edificación de la iglesia toma tiempo. Porque adorar a Dios nos va a tomar todo el tiempo de nuestra vida. Porque evangelizar también nos debe tomar todo el tiempo de nuestra vida. ¿Y qué dice en Efesios 4:3? Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Entonces, la comunión unos con otros también es para qué? Guardar la unidad que tenemos en el Espíritu Santo. ¿En el vínculo de qué? De la paz. ¿Qué dice? Un cuerpo. Si estamos unos con otros en comunión, ¿somos qué? Un cuerpo. Porque si por un lado está la pierna, por un lado está el ojo, ¿sí? Por un lado está el tronco, la mano, pues uno podría decir, ¿ahí hay un cuerpo? No, claramente no, ¿cierto?
Entonces, por eso hay que guardar la unidad, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, mis hermanos, en este soportarnos, recordemos que en la palabra dice que hay unos que son fuertes en la fe y otros que son débiles en la fe. No hay que juzgar al uno, no hay que menospreciar al otro, pero entonces debemos que soportarnos y ayudarnos. Y eso implica que tomar la cruz. ¿Para qué? Para adorar a Dios. ¿Para qué? Para poder edificar. ¿Para qué? Para que con este cuerpo, esta unidad, nosotros podamos andar según nuestra vocación como familia. Y esa es una parte como difícil, pero hay una parte que es muy preciosa también de la comunión. Para que no se preocupen, ya casi vamos a acabar, porque en realidad la preparé más cortica. Vamos a ver las bendiciones de lo que es estar en comunión que unos con otros. Porque es que es muy fácil ver los problemas, ¿no? Siempre es más fácil ver lo negativo. Falta en la comunión. Es que en la comunión falta. Al grupo de alabanza le falta. Al que predica le falta. Al que ministra a los niños le falta. Siempre es más fácil ver lo que falta. Siempre es más fácil ver las ruinas que ver la edificación que se está haciendo. Siempre es más fácil ver al débil en la fe que al fuerte. Pero cuando estamos en la comunión va a haber muchas bendiciones. Va a haber una gran bendición. Porque, ¿qué decíamos? ¿Qué pasa en la ciudad si falta la policía? Entonces van a haber problemas. Si faltan los médicos, va a haber problemas. Si en el hogar faltan los padres, va a haber problemas. Pero al contrario, cuando estamos juntos, cuando estamos en comunión, mira lo que dice la palabra. Entonces, el salmo más famoso de todos, Salmo 133:1. ¿Qué dice? Mirad cuán bueno y cuán agradable es los hermanos juntos en armonía. Entonces mira que la comunión como es buena y agradable, ¿sí? Cuando estamos juntos en armonía. ¿Y por qué podemos estar juntos en armonía? Porque es que estamos en la vida, porque estamos delante del Señor. Entonces en la comunión es buena y es agradable. Si hay algo de la comunión que no está siendo agradable a mi vida, entonces ¿yo qué debo revisar? Mi comunión con el Señor. Mi comunión con el Espíritu Santo, que es el que me revela toda la verdad, que es el que me recuerda todo lo que el Señor hace. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que es buena la comunión, hermanos. Es bueno estar juntos. ¿Es malo estar juntos? No. La palabra dice que es buena la comunión cuando los hermanos que dicen habitan juntos en armonía. Dice Lucas 22:32, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Ay, hay que rogar a veces unos por otros, ¿sí? Para que nuestra fe no falle. ¿Por qué? Como hablábamos hoy, porque vienen pruebas. A veces pruebas que no esperábamos. Y nuestra fe es probada y eso nos tambalea. Pero entonces, ¿qué dice la palabra? Aquí era el Señor hablándole a Pedro, ¿no? Y tú, una vez que hayas regresado, porque cuando hay pruebas, la prueba es ¿para qué? Para pasarla, para estar en victoria. Y cuando vamos teniendo estas victorias día a día, ¿qué dice la palabra? Una vez que hayas regresado, ¿qué dice? Fortalece a tus hermanos. Entonces, mis hermanos, resulta que yo necesito de ustedes para ser fortalecidos. Ustedes necesitan de mí para ser fortalecidos. Porque en la comunión vamos a ser fortalecidos. Porque este hermano y esta hermana que su fe tambaleó en un momento, pero venció y recibió del Espíritu Santo, llega fuerte y ¿qué puede hacer? Fortalecer a los demás. Entonces, hermanos,
¿Cómo podríamos nosotros ser fortalecidos si el hermano que en ese momento tiene la fortaleza para fortalecernos a nosotros no está en comunión? ¿Sí? Va a ser difícil. Entonces, así como a veces nosotros necesitamos ser fortalecidos por el Señor, ¿sí? A veces nosotros necesitamos que nos den ánimo, pensemos que a veces nosotros vamos a ser el medio para fortalecer a los demás. Pensemos que esta prueba que nosotros estamos pasando ahora y vamos a vencer, ¿es para qué? Es para luego nosotros dar la fuerza que le falta a la iglesia, a los hermanos. ¿No le parece tremendo esto? Una vez que hayas regresado a esta comunión, ¿sí? Fortalece a tus hermanos. Mira, este es un mandamiento que todos tenemos. Debemos fortalecernos unos a otros. Y la comunión unos con otros es para eso, mis hermanos. Para estar fuertes, para estar firmes. Algo muy parecido, 1 Tesalonicenses 5:11. Por tanto, dice, alentaos los unos a los otros. ¿Y qué dice? Y edificados el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Entonces, la comunión también, ¿para qué es? Para tomar ánimo y para edificarnos. Hermanos, estamos desanimados, entonces vayamos a la comunión y allí nos vamos a alentar. Porque en la iglesia, como dice acá, que hay unos que se están edificando y lo están haciendo. Entonces, si estos hermanos se están edificando, ¿es por qué? Porque ellos están firmes en esto. Están firmes en esta comunión con el Señor. Y si yo voy a estar con ellos, entonces voy a ser alentado. ¿Me falta el ánimo? ¿Sí? Tal vez estoy lleno de tristeza, de cansancio, de pesadez. Pues vayamos a la comunión de la iglesia. Y vamos a ser alentados. Y vamos a ser edificados. Ahí también en Tesalonicenses el 4:18 dice, por tanto, mira, confortaos unos a otros con estas palabras. Prácticamente el mismo mensaje, ¿no? Nos falta fortaleza, pues mira, unos a otros, mis hermanos. Por eso necesitamos estar en la comunión unos con otros y nos necesitamos. Porque aquí vamos a recibir la palabra que necesitamos, el consejo, el abrazo, ¿sí? O tal vez aquí en la iglesia, en la casa del Señor, vamos a encontrar el lugar donde vamos a poder llorar. Que a veces pasa eso, ¿no? ¿Y en dónde más? Sino aquí en la casa del Señor, porque dice la palabra que somos, ¿qué? Miembros de la familia de Dios. Y la familia no es para animarnos, para cuidarnos, para fortalecernos, para animarnos. Y ahora leamos todos esta parte de este salmo también, algo bien precioso que debe existir en la comunión unos con otros y que es un reto. Y también es la causa por la cual muchas personas se van de la iglesia. O sea, o se alejan de la comunión y es porque les hace falta esto. Salmo 55:13. Este debe ser un fruto de la comunión unos con otros. Sino tú, Salmo 55:13, sino tú, que eres mi igual, mira, mi compañero, mi íntimo amigo. Uy, ¿no le parece tremendo esto? Dios nos ha llamado ¿a qué? A la comunión íntima con Él. Pero aún nosotros, hermanos, no solo deberíamos ser compañeros de la fe, caminantes de la fe, sino también deberíamos ser ¿qué? Amigos íntimos. Tremendo, ¿no? Porque es muy fácil llegar a la reunión, me siento, canto, tomo la cena, escucho y me voy. Pero uno diría, ahí fuimos por lo menos amigos, ¿cierto? Un amigo es alguien con el que tú tienes confianza, tienes compañerismo, como dice acá,
eres mi igual, o puede que él sea más fuerte en la fe, o puede que sea más débil en la fe, pero hay cierto grado de confianza. Y con los versículos que leímos anterior, podríamos decir que hay cierto grado de apoyo, de ánimo, de aliento. Pero mira que la palabra nos está diciendo que hay algunos que son amigos íntimos. Hermanos, si hay personas que se van de la iglesia porque ni siquiera tienen amigos en la iglesia. ¿Sí? O yo me acuerdo cuando era más joven, muchos de los jóvenes que se reunieron en un momento y se fueron fue porque no lograron ser amigos de los demás jóvenes. ¿Sí? Y muchas veces uno no está porque le es pesado. Sentirse que cuando no hay amigos uno cómo se siente solo. Y cuando uno está solo, uno se llena de ideas, de emociones, de sentimientos. No es que yo no cuadro acá, es que aquí como que no me siento cómodo. Y este es un error, mis hermanos, porque la palabra siempre nos está llamando es a la intimidad. Pero resulta que para esto, como de hecho compartíamos ahorita en los testimonios, a veces es muy fácil hablarle a todo el mundo. Ay, pero cuando ya vamos a tener que abrir más el corazón, es más difícil, ¿no? Es más difícil. Pues tenemos un llamado a que nuestra comunión unos con otros pasemos de no solamente ser hermanos, sino a empezar a ser ¿qué? Amigos. Y cuando seamos amigos, que nos conocemos, sabemos, no, yo sé que trabajas en esto, yo sé que haces esto, los amigos ya conocen nuestra familia, sí, conocen a nuestros primos, conocen hasta a veces nuestros compañeros de trabajo, los amigos saben qué problemas tenemos en el trabajo, ¿sí? Ahora cada vez hay que ser amigos, ¿qué? Íntimos. Y sabe, mis hermanos, un amigo íntimo, ¿sí? Aún entre, voy a dar el ejemplo de los varones. Aún entre varones es hasta un amigo que uno hasta besa en la mejilla. ¿Sí? Un amigo íntimo es hasta ese amigo que tú lloras en su pecho. Lloras. Es ese amigo en el cual tú no tienes la vergüenza de mostrar el quebranto que tienes. Porque inclusive a veces cuando tenemos ciertas dificultades, nos da pena decir a la iglesia que oremos por esta situación. ¿Sí? O sea, imagínate lo alejado que estamos de esta comunión unos con otros, que a veces hasta nos cuesta decir, hermanos, podríamos orar, tengo esta dificultad. ¿Y cuál es? No, no, ora que tengo una dificultad. No se sabe. Entonces uno, Señor, pues te pedimos por Jorgito, que él tiene una dificultad. No, es que ha pasado. Y ahí llegan los mensajes y uno dice, bueno, claro, habrán ciertas cosas que van a ser más privadas, que tienen su momento, pero por lo menos en la iglesia local, ¿sí? Nosotros deberíamos, ¿sí? Conocernos unos a otros. Y para mi vergüenza, que estoy al frente, yo puedo decir que no conozco ni siquiera cómo se llaman algunos de sus hermanos en la sangre, ¿sí? No lo puedo decir, yo digo que qué triste, yo sé que tal hermana tiene tantos hermanos y no sé ni cómo se llaman, ¿sí? Yo sé que conozco a tal hermano y yo no sé ni dónde trabaja. Entonces uno podrá decir, ¿qué tipo de comunión es esta, no? Porque ahora pasa lo contrario. A veces nos jactamos de que no, yo sí tengo esta comunión. Yo hago vigilias, yo hago ayunos. Pero a veces uno podría decir, bueno, muéstrame tu fe por tus obras, ¿sí? Estás diciendo que tienes una comunión así tan perfecta, pero eres un hermano cactus. Nadie te abraza, nadie te echa agüita, ¿sí? Nadie puede hablar contigo. Entonces ahí hay un error. Ahí hay un error. Y la palabra está diciendo, mira, sino tú, que eres mi igual. Cuando consideramos a alguien igual, esto nos habla de ¿qué? Humildad. Y acabamos de leer ahí en Efesios algo sobre la humildad, ¿no? Mi compañero. El compañero es aquel que te apoya, ¿no? Como sobre todo cuando está en el trabajo. Y sobre todo cuando uno se quiere ir a vacaciones. Dice, no, yo voy a vacaciones, pero ahí queda mi compañero, ¿sí? Porque él me conoce, él sabe yo qué hago,
Y Él está en la capacidad de hacerlo también. ¿Por qué? Porque es que los dos estamos trabajando juntos. Los dos estamos edificando juntos. Yo le pregunto a la iglesia, ¿qué va a pasar con nosotros cuando Gustavo no pueda cuadrar todo el sonido? Toda esa consola, esa mano de botones, de cosas, cables, micrófonos. Él necesita un compañero. Él necesita un igual. ¿Cierto? Es verdad. Por ejemplo, digamos, a mí me pareció lindo cuando las hermanas comenzaron a rotarse el tema de hacer el pan, ¿sí? El pan y el vino para la cena, las familias. Porque entonces ya no depende de una sola persona. Porque era lo que decíamos, faltan los médicos en la ciudad. Va a haber desequilibrio. Falta la policía, falta los hermanos. Quise la palabra, el que sirve, el que da, el que aconseja. Así como cuando estamos en estas reuniones de vigilia y a veces somos como tímidos, como callados, pero gracias a esos hermanos que rompen el hielo y hablan, y eso motiva que otro hable y otro, y así todos terminamos compartiendo, abriendo nuestro corazón. Entonces, mis hermanos, tenemos un llamado a ser amigos. Para ser amigos hay que abrir el corazón, hay que abrir nuestras casas, ¿sí? Y abrir nuestras casas no solo en el sentido de que, hermanos, hoy la reunión puede ser en mi casa, no. Sino yo voy a invitar a Jorgito porque es que él no comió nada en la vigilia, ¿sí? Entonces lo voy a invitar a que se coma algo y nos conocemos. A veces es así. A veces como que estigmatizamos el tema así de que no es que solo nos tenemos que ver para leer la Biblia y para orar. Y resulta que a veces necesitamos conocernos un poquito, ¿sí? Y vamos a entender la vida del hermano. Ay, de razón el hermano, la hermana están calladita, tan callado, ¿sí? ¿Sí? O simplemente nos vamos a ir soltando en qué, en la comunión unos con otros. Y allí nos vamos a ir. Entonces, este es un llamado, mis hermanos, a que tengamos amigos, amigas. Yo he visto que en la reunión de mujeres, por ejemplo, ¿sí? Cuando se abren, se comparten cosas, seguramente son más amigas, ¿no? Es la imagen que yo tengo. ¿Cierto? Son más amigas. Yo me acuerdo cuando recién llegaba a la iglesia, al comienzo yo iba a las reuniones y ¿sabe por qué iba? Porque estaban mis amigos. Yo estaba cansado, estaba aburrido, pero allá estaba Camilo, allá estaba Román, allá estaba Germán, ¿sí? Y a mí eso me motivaba. Sí, a veces yo estaba, ¿cómo? Yo estaba acá frío, pero al estar con ellos, en la comunión de la iglesia, ¿sí? Donde todos estaban perseverando, no, y yo leí esto, y me aprendí esta canción, y ahí uno se empieza otra vez a calentar, y ese pámpano que está ahí todo como caído, como que cada vez más para allá, otra vez cobra vida. Y se rompe la timidez, se rompe la dureza del corazón, se rompe tantos ideales que a veces tenemos, no, porque, no, qué pena, van a decir, no, hermanos. La comunión otros con otros es precisamente para que como cactus se rompan esas espinas, para que las heridas que tengamos sean sanadas. Y en la iglesia van a haber hermanos, hermanas de más caminar, de más experiencia, ¿sí? Hermanos, hermanas que saben abrazar. ¿Sí? Yo me acuerdo hace años que yo le decía a una hermana, yo quiero es un abrazo. En este momento de mi vida yo quiero es un abrazo. Si tal vez no hubiera abierto mi corazón, ¿sí? Esa hermana no me hubiera abrazado. Yo simplemente, ¿qué hago? Me voy de la iglesia y uno se va, eso allá nadie abraza. Porque así somos, ¿no? Así somos. Pero debemos aprender a abrir nuestro corazón. Y abrir el corazón va a ser tomar la cruz, ¿no? Tomar la cruz. Porque todos queremos llegar a la iglesia ideal, a la iglesia perfecta, pero es que la iglesia perfecta hay que construirla. Hay que edificarla. Y ahora, Juan 17:21 dice, para que todos sean uno. ¿Sí? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros.
Mira, para que el mundo crea que tú me envías. Hermanos, porque el mundo no cree. Porque resulta que a veces la iglesia que nosotros estamos representando no ha guardado la unidad y no está haciendo una. ¿Sí? Entonces uno está por aquí, el otro está por allá y el otro está por allá. Y pues ellos, ¿cómo van a ver la luz si la cera está por aquí y el pábilo está por aquí y el fuego está por allá? ¿Sí? Y estamos lejos los unos de los otros. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Hay que acercarnos. Para hacer uno hay que acercarnos. La iglesia en Suba hoy hubiera hecho vigilia si cada uno de nosotros, no sé, está por allá en su casa, así como habíamos dicho, uno estaría viendo película, uno estarían durmiendo, otros estarían no. Pero como tomamos la decisión de estar juntos, de esta noche compartirla juntos, entonces hay cierto fruto, hay cierta vida. Y allí el mundo va a creer. Porque nuestros familiares, hoy que tenemos almuerzo, nos van a preguntar, ¿y ustedes qué hicieron? No, pues estuvimos con la iglesia, en una vigilia lo más de chévere, eso comieron lo más de rico, ¿sí? Y vamos a dar testimonio. Ellos van a ver cómo así que ustedes en la noche, o sea, ya me tienen la idea, ¿no? Podemos dar testimonio, ellos van a ver. Tal vez hasta nuestros vecinos pueden oír. ¿Por qué? Porque estamos juntos. ¿Sí? Entonces aquí viene la exhortación a lo contrario. Porque dice, porque ninguno de vosotros, Romanos 14:7, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo. ¿Sí? Y ninguno muere para sí mismo. ¿Por qué? Porque es que el propósito de nuestra vida es una vida llamada a la comunión con el Hijo. Y si llegamos a la comunión con el Hijo, estamos en la comunión de la iglesia. Y si vivimos para el Señor, también vivimos para la iglesia, no para nosotros. El que esté viviendo para sí mismo, pues claramente estará solo, estará alejado de la comunión. De hecho, en Colosenses 2:19 dice, y no haciéndose de la cabeza, ¿cierto? Otra vez, todo parte siempre del mismo principio. En virtud de quien, mira, todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Entonces, imagínense en estos hermanos que son las coyunturas, estas hermanas que son las coyunturas, y si no están, difícil. Y resulta que a veces en la comunión unos con otros, algunos hermanos y hermanas van a tener esa tarea. ¿Sí? Que son los hermanos y hermanas que son el contacto con este hermano o con este grupo de hermanos. Entonces imagínate si faltan esos hermanos, si faltan esas hermanas. Pues cuán difícil, ¿no? Va a ser un cuerpo ahí como se necesitan los pilares. Y ese es otro llamado, que nosotros procuremos ser de estos hermanos y hermanas, ¿sí? Que están allí en las coyunturas, que están uniendo, que están llamando, que están visitando. ¿Qué pasa? Es que a veces no hacemos eso porque no somos amigos. ¿Sí? ¿Por qué? O porque nos falta esta comunión vertical. Pero mira cuán importante es estar unidos a la cabeza para que todo el cuerpo pueda ¿qué? Nutrirse. La comunión uno con otros es para nutrirnos, para estar unidos. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos. Y es triste, ¿no? Porque a veces lo dejamos de hacer. Porque ¿qué es lo más fácil cuando nos sentimos solos, apagados, débil en la fe, que la prueba es muy grande, yo no soy digno del Señor, yo no soy digno de la cena, yo no soy digno de la iglesia, porque esos pensamientos llegan y a veces el enemigo se pasa como en recalcar. Y claramente no somos dignos de muchas cosas del Señor, de todas las cosas del Señor, pero es por su gracia que podemos venir. Pero la cuestión es, no hay que dejarse de congregar, no hay que dejarse de reunir, no hay que dejarse de perseverar. Y es triste porque la palabra dice, mira, como algunos tienen por costumbre.
Y hermanos, hay cosas en la iglesia que literal son pura costumbre. ¿Sí? Es pura costumbre. Y a veces nosotros decimos, no, eso es una atadura espiritual, esos son los demonios. Y a veces simplemente es que la persona, no, pues ya cogió la costumbre de levantarse tarde siempre. Y él dice, no, qué pena llegar hasta ahora con los hermanos, ¿sí? Y así sencillo dejó de congregarse. A veces simplemente, no, es que hoy tengo una reunión con mi tío, hoy tengo una reunión con mi tía, hoy tengo una reunión con mi familia, y simplemente cogimos la costumbre de reunirnos con nuestros familiares y dejamos de ¿qué? De congregarnos. ¿Sí? Y recordemos que antes de que nuestros familiares estemos con ellos, ellos primeros deben ver que nosotros estamos juntos, de que nosotros estamos unidos, defendiendo y guardando esta comunión. Entonces, ¿pero qué debemos hacer? Dice, sino exhortándoos, o sea, animándoos unos a otros. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, hermanos. Viene el día en que el Señor va a regresar. Viene el día en que vamos a estar delante de Él. O sea, viene el día, ¿sí? En que ya no va a decir, uy, no, me queda tiempo para ir a las reuniones de la iglesia y orar y ayunar y hacer vigilia. No, va a haber un día donde ese tiempo se va a acabar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que aprovechar. Hay que quitar las malas costumbres que rompen la comunión unos con otros. Hay que quitar las malas costumbres que rompen la comunión con el Señor. Y por el contrario, reunirnos y congregar y disfrutar todas las oportunidades que tenemos de ¿qué? De estar juntos animándonos, ¿cierto? Viendo que es bueno y agradable estando juntos. ¿Se acuerda que la palabra también dice como que no nos unamos en yugo desigual? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Pues resulta que a veces también pasa que estamos más en este tipo de cosas, existen también. Mezclamos cosas en la comunión que no se deben mezclar. Hay que guardar la comunión. Entonces mira que hay varios tipos de reuniones, ¿no? Tenemos de enseñanza, de oración, para la cena, ayunos, cánticos, evangelismo, vigilias, ¿sí? Aún puse aquí las reuniones de amistad, simplemente nos estamos conociendo y estamos ganando confianza, entonces hay que ir a esas reuniones y hay que procurar, ojalá el otro año, mis hermanos, tengamos más reuniones, por ejemplo, después de la reunión normal, entre la semana, y allí vamos a fortalecer gran parte. Quiero poner un ejemplo de esto y no sé si se acuerdan de Pablo. Segunda Corintios 2:13. Mira a Pablo hablando, dice, no tuve reposo en mi espíritu. Y uno dice, no, por la obra, no, porque es que había una prueba tenaz. ¿Y sabe por qué Pablo en un momento de su vida no tenía reposo en su espíritu? En segunda de Corintios 2:13 dice, por no haber hallado a mi hermano Tito. Uy, ¿no le parece eso tremendo? Nosotros llegué a tal grado de intimidad, decir, yo no tuve paz en la reunión porque es que en la reunión no estaba Alexa. ¿No les parece tremendo eso? Oye, no, es que hoy no vino Cami a estar aquí con nosotros. Tremendo, ¿no? Poder llegar a ese grado de que nos falte alguien. Claro, a veces nos duele más, ¿no? Cuando falta un familiar, ¿cierto? Y quisiéramos, pero, ¿saben, hermanos? A veces resulta que los hermanos se van de la comunión y no nos duele. ¿Sí? A mí por lo menos, no sé, me entristecería, si no sé, si yo me fuera y que nunca nadie preguntara por mí ni nada, pues uno diría, pues qué compañerismo, qué hermandad, ¿sí? Qué amigos, qué intimidad. Triste, ¿no?
pero la presencia y la vida de los hermanos debe ser tan profunda en nosotros que a veces ni deberíamos tener reposo. ¿Sí? Ah, pero es que ese hermano, esa hermana, eso es un carnal, ese hermano. Pues aún así, no debemos amar al prójimo, no debemos soportar al débil en la fe, ¿sí? No debemos soportarnos con paciencia y mansedumbre unos a otros, ¿sí? Y pues cuánto más también, o bueno, no sé si decir cuánto más, pero también pues aquellos hermanos y hermanas que son de buen testimonio, que trabajan, que perseveran y no sé, tal vez están enfermos o están en una prueba, cansados, pues mira este ejemplo, ¿no? Tremendo. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Y ahora mira también, Pablo quería mucho a Tito. Segunda de Corintios 7:13, más adelantico. Uy, me marito. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación. Mira, hemos sido consolados, ¿sí? Pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Ay, mira cuán precioso es gozarnos por los frutos de los hermanos, por el trabajo de los hermanos, ¿sí? Porque no estamos solos. Vamos a ser consolados por la presencia de los demás. Filipenses 4:15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, mira, ninguna iglesia participó conmigo. Uy, uno podría decir, oiga, pero, ¿y eso qué? Tenían a los apóstoles y ninguna iglesia fue capaz de apoyar a Pablo. Otra vez, es muy fácil juzgar, ¿no? Es muy fácil el criticar. Son cosas que pasan en la iglesia, pero hubo una iglesia que sí, Filipenses, dice, ninguna iglesia participó conmigo, mira qué, en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Gracias al Señor, como hoy nuestra hermana daba testimonio, por aquellas iglesias, aquellos hermanos que participan en qué, en dar y recibir. Pero ¿por qué podemos dar y por qué podemos recibir? Porque estamos en qué? En comunión. Y podemos conocer, ay, que este hermano o esta hermana puede dar salmo, ofrenda, abrazos, palabra. Ay, como estamos en comunión, podemos conocer que a este hermano, que a esta hermana le hace falta X o Y, bendición física, emocional, espiritual. Pero entonces, por eso es importante, hermanos, que estemos juntos para poder conocer qué podemos dar y también qué podemos recibir. Y ahora el último versículo para terminar. Si vamos a Cantares, el libro de Cantar de los Cantares 2:14. Aquí está hablando el Señor. Este de hecho lo estudiamos en otra enseñanza cuando visitamos. Estuvimos en comunión con la iglesia en Suacha. ¿Sí? Mira aquí el Señor hablándole a su amada, ¿no? Porque la amada es con la que nosotros tenemos intimidad. ¿Sí? Porque una es mi amada. Y la iglesia es la amada del Señor. La iglesia se va a casar con el Señor. La iglesia tiene una comunión íntima con el Señor. Y aquí el Señor, mira, ¿qué le dice? Le dice, paloma mía. ¿A esto ya es una señal de qué? De intimidad, de que hay un amor especial, de que ha existido durante un largo tiempo o durante cierto tiempo una comunión, tanto que ya podemos pasar a decir, paloma mía. Dice, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, mira, en lo escondido de escarpados parajes. Entonces, pero mira que a veces pasa algo, mis hermanos. Y lo decíamos la vez pasada, y es que nos escondemos.
¿Cómo puede ser que yo tenga mi paloma, pero mi paloma está escondida? ¿O cómo puede ser que el Señor nos llame de amada, mi especial tesoro? Y a veces, ¿qué hacemos nosotros? Nos escondemos. O sea, tenemos un llamado muy precioso que es a la comunión con su Hijo. Y resulta que a veces, ¿qué hacemos? Nos escondemos. El Señor nos llama, mira, yo quiero que seas mi amigo íntimo. ¿Y qué hacemos? Nos escondemos. Esta es una exhortación, mis hermanos, a que no nos escondamos del Señor. No nos escondamos de la comunión unos con otros. Al contrario, ¿qué dice el Señor? ¿Cuál es el llamado para la comunión unos con otros? ¿Qué dice? Muéstrame tu rostro. O sea, sal de ese escondite emocional, espiritual, físico. Dice, mis queridos hermanos, salgamos de ahí. ¿Qué? Mostremos nuestro rostro. ¿No le parece tremendo? El Señor quiere vernos. El Señor quiere. Como decíamos en la cena. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si fuere y preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Recordemos que si hay algo en el corazón de Dios es que Él quiere estar con nosotros. Y el llamado, ¿cuál es? Dice, muéstrame tu rostro, quiero verte. Entonces nosotros también, hermanos, debemos dejarnos ver y debemos tener un corazón que quiera ver a los hermanos. Un corazón que quiera verlos. Y aquí, ¿qué dice? Hazme oír tu voz. Entonces, hermanos, que la iglesia en la comunión unos con otros, ¿qué? Conozcan nuestra voz. Cómo oramos, cómo cantamos, cómo agradecemos, cómo clamamos. Y aún esta, cómo lloramos, cómo gemimos. Que los hermanos vean nuestro rostro, vean nuestras lágrimas, lágrimas de quebrantamiento o lágrimas de felicidad. Pero que la iglesia, ¿qué? Nos conozca. Esto lo estamos dando en el ejemplo de la iglesia, pero recordemos que aquí es el Señor mismo que le está diciendo a su amada. O sea, en esta comunión vertical, Él nos está diciendo, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Y seguramente ahora en esta comunión, ¿sí? También vamos a mostrar nuestro rostro y vamos a mostrar nuestra voz. Y esa es la cruz a veces, hermanos. ¿Sí? Esa es la cruz. Estamos aquí para también tener esta comunión unos. Mira cuán precioso el Señor dice, paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en los escondidos de escarpados parajes. El Señor conoce en qué condición estamos, pero Él dice, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Allí hay bendición, hay gozo y hay paz. Allí la iglesia junta va a adorar a Dios, va a ser edificada y perfeccionada, lista, una esposa ataviada, y allí el mundo va a conocer, ¿sí? Al Señor. Entonces, amén, mis hermanos, esta era la palabra. Gracias porque ninguno se durmió a pesar de la hora. Gloria al Señor.